estamos en un especial aquí en esta noche. Vamos a estar en un especial con Cristian Marín. Quiero que nos cuentes un poco les cuentes aquí a nuestra comunidad que has estado en un diplomado, ¿cierto? Estás culminando ya un diplomado y pues que nos cuentes de qué trata el diplomado y en dónde lo tomaste. Bueno, gracias. Saludos a todos. Es un diplomado acerca de espiritualidad y psicología y se va a unir con la carrera de teología y psicología en la Fundación Quirios, Fundación del Padre Humberto Silva, con la filosofía de él, con todo lo que él nos ha permitido vivir. El padre que mencionas aún vive. Bueno, bueno, si vemos la vida de la manera como el padre Humberto Silva, sí, seguro vive en sus palabras, vive en lo que nos dejó como legado espiritual y filosófico, por así decirlo. Pero de manera corporal en esta temporalidad, no, ya está esperándonos, haciéndonos un espacio con Jesús. Intercediendo por nosotros. Intercediendo, pero fuerte, yo sé. Bueno, aquí les contamos un poco que gran parte de este proyecto viene y nace por la experiencia vivida también con el padre hace muchos años. Entonces, Chris tuvo la oportunidad de conocerlo, era profesor y de tomar clases con él. Entonces, gracias a esas clases movió tu ser, ¿no? Movió tu ser y es allí donde empieza a nacer la idea de este proyecto, ¿no? Sí, absolutamente. El padre Humberto fue profesor mío de Cristología, Misterio de Dios y bueno, otras tantas carreras, materias en la teología en la Unión Agustiniana. Allí tuve el privilegio de conocerlo y era un hombre, o es un hombre espectacular que, como te digo, nos deja el legado de eso. Y esto, lo que tú dices, un café con el rey tiene bases en él, obviamente muchas bases de otras cosas que tú y yo hemos experimentado, pero sí, muy fuertes las bases de él porque queremos trabajar el ser en nosotros principalmente y chévere que otras personas se antojen un poquito, ¿no? De poder trabajar el interior de una manera efectiva, ¿no? Listo, Cris, gracias. Entonces, ya aquí, para iniciar esta charla, una charla con Lorena. Charlemos con Lorena. Cuéntanos, Cris, un poco sobre qué es espiritualidad. Vamos que, no sé, en lo personal, cuando me dicen, bueno, ¿quién es una persona espiritual? Yo diría que es una persona, pues, que tiene relación con Dios constante, una buena relación con Dios. Pero entonces en todo este capítulo de tu vida con el diplomado, ¿cómo percibes ahora la espiritualidad y cómo nos podrías definir espiritualidad? ¿Quién es una persona espiritual? Bueno, la espiritualidad la hemos identificado, como tú dices, muchas veces de maneras un poco estrictas en el sentido de que es mi relación con Dios, ¿no? Pero realmente yo creo o soy fiel creyente que la relación más bien empieza con lo que hay dentro de ti. Nosotros somos un complejo de una sola estructura, por llamarlo así, pero tenemos diferentes variedades, ¿no? Entonces está el cuerpo, el alma y el espíritu. Los tres, aunque creamos que están divididos, somos una sola estructura, ¿sí? Y mi espiritualidad o la espiritualidad del ser empieza cuando se pregunta el sentido de su existencia, ¿sabes? Ya desde ese momento. ¿Y quién no se lo ha preguntado? Entonces yo creo que desde el inicio hay espiritualidad.
Ya hay forma de manejar tu espiritualidad o tu experiencia espiritual bajo ciertas estructuras que tú decidas, ¿no? Ok, sí. Sí, digamos que cuando tú dices, bueno, desde el inicio, ¿a qué refieres con desde el inicio? Mira, desde que hay vida, desde el momento en que se crea la vida, desde ese momento ya hay una condición espiritual, ¿no? Porque los que creemos por lo menos en Dios y en la estructura de la vida y en la construcción de la vida, creemos que la vida desde el primer momento de la concepción o antes, dice la palabra de Dios, muchos que conocemos que la palabra de Dios, los que creemos en la palabra de Dios, la palabra nos dice que antes ya nos había pensado. Desde ese antes ya hay una construcción espiritual de la creación, de lo que nace, de lo que desde ahí empieza, yo creo que la condición espiritual del ser. Pero, o sea, entonces, en conclusión, una persona espiritual es quien se pregunta sobre su destino de vida. ¿El destino? Creo que fue aquí. Es una persona que quiere hacer conciencia de lo espiritual. Pero para mí una persona espiritual es toda quien vive, quien respira, quien camina. No importa si es ateo, no importa su creencia filosófica o su condición religiosa, sino desde que nace ya está puesto, ¿sí? Porque es una estructura de vida, ¿sí? Listo, Cris. Entonces, Sí, quedó claro. que es una estructura de vida y un deseo, ¿no? Sí, sí. ¿Y de dónde viene ese deseo? ¿De dónde viene esa fuente? Bueno, nosotros los que creemos en Dios, diríamos que de Dios, porque Dios es el que te pone, lo hemos hablado, ¿no? El ADN de Él en tu vida. Ese deseo, dice San Agustín, que no se va a calmar hasta regresar a Él. Por eso todos los que vivimos, en algún momento de nuestra vida nos preguntamos qué hacemos en este mundo, para qué somos buenos, por qué hacemos esto. Sí, nos hacemos preguntas que tienen que ver con nosotros en lo íntimo y en lo profundo. Entonces, yo creo que ese deseo lo pone siempre Dios, siempre está en Dios. Dice San Agustín, y vuelvo y lo cito, no, mi alma no va a descansar hasta volver a ti. Y es difícil encontrarle el sentido para mí, en lo personal, yo lo creo así, encontrarle el sentido a todas estas preguntas, lejos del ADN central que sería Dios. Ok, listo. Y ahora, entonces, ¿cómo vives esa espiritualidad en el día a día? O sea, ¿cómo ver ese significado de espiritualidad en mi cotidianidad, en las cosas que hago, en mi profesión, en mi servicio para aquellos pues que sirven de pronto en una comunidad, en la iglesia? ¿Cómo ver esa espiritualidad en esa cotidianidad? Yo creo que finalmente debemos primero identificar la espiritualidad que yo realmente quiero seguir, ¿sí? El tipo de espiritualidad que estoy convencido de que puedo vivir o que necesito vivir. Nosotros, por ejemplo, tú y yo hemos decidido que el catolicismo, después de un trayecto tuyo y un trayecto mío en diferentes caminos antes de encontrarnos, hemos podido vivir ciertas experiencias que nos han atraído al catolicismo, ¿sí? Dentro del catolicismo nosotros hemos escogido el plan de Dios para nuestras vidas dentro del catolicismo y cristianismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, empezar a creer y analizar qué tipo de camino yo quiero para mi vida y necesito en mi vida y me siento atraído y que nosotros le llamaríamos llamado de Dios, ¿sí? Que es el que está ahí constantemente, finalmente. Y a raíz de eso, empezar a llevar desde lo profundo, desde mi encuentro con el que está dentro, sin nada de arandelas, sino con el que está dentro, sacar eso que yo
y se conecta con el camino espiritual que yo he decidido empezar, y desde ahí empieza la transformación, la metanoia, lo que llamaríamos la conversión, ¿sí? Pero es un camino donde yo tengo que encontrarme con lo que yo soy. Mira, déjame tanto, por favor, un momentico. Yo creería que hay una analogía que yo últimamente la he tenido muy en la cabeza, y es que nosotros somos esto, ¿sí? A veces, imaginémonos una flor, ¿sí? Y tú empiezas a deshojar la flor, a quitarle pétalos y quitarle pétalos y quitarle pétalos. Cuando tú le quitas los pétalos a la construcción del ser y de lo espiritual, entonces empiezas a darte cuenta que profundamente hay algo. Entonces tú te empiezas a quitar lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, lo que debo seguir, quién soy o quién no soy, y vas identificando cosas que realmente te has puesto. Y la sociedad te pone. Y la sociedad te pone, o tú te permites que te pongan, y realmente te encuentras con que tú eres el fondo está el ser. Desde ahí, desde la identificación del ser y que lo que yo permito que haya en mi conexión espiritual, ahí empieza la transformación de la metanoia o la conversión. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, en ese camino está nuestro encuentro con Cristo, Eucaristía, la vivencia del Espíritu Santo, que lo que creemos del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya habita dentro de mí. Pero es llegar a lo profundo, a lo que está detrás de todas las arandelas que le has puesto a la vida espiritual. Y ahí es donde está deshojando el margaritas. Ahí en el fondo, ahí estoy yo, solo, santo, puro, con la presencia del Espíritu. ¿Qué es lo que tengo que hacer ya cuando lo identifico? Empezar a buscar, quitarme todas las cosas que le he puesto para vivir una espiritualidad profunda realmente. Ok, listo. Bueno, Cris, entonces otro concepto que tenemos importante es la neurosis. En este camino de la espiritualidad, en este camino de lo que has visto en este diplomado, ¿cuál es el significado que le darías a neurosis? Yo diría que la neurosis es esa incapacidad de nosotros de poder identificar lo que somos y lo que no somos, y en ese orden de ideas nos dejamos llevar por lo que no somos a veces, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Es un trabalenguas? Nos dejamos llevar por cosas por lo que no somos. Entonces son cargas que tal vez nos hemos puesto que son propias de la personalidad y las estallamos con ciertas cosas en contra de otros, y eso tiene mucho que ver con algún concepto que hemos manejado que me ha encantado, y los que han visto mis escritos a veces lo han identificado porque lo escribo mucho, y es el yo falso, ¿sí? Que es lo que yo te decía de las margaritas, entonces yo soy esto, cuando no, realmente empezar por lo profundo, ¿no? Lo que yo soy. Entonces en eso también está la neurosis, que también hace que nosotros actuemos en contra de otras personas, o de alguna manera en ciertas ocasiones, ¿sí? Podemos ver la neurosis, por ejemplo, nosotros cuando con nuestros hijos, cuando tú estás bien y de un momento a otro estallas en contra de un hijo, y es un comportamiento que tenemos que analizar, y tenemos que analizar profundamente, porque uno, o no soy yo. Dos, o es un momento de ráfaga que me pasó, puede ser neurosis, que es un momento de ráfaga, o puede ser algo que viene profundamente en mí que tengo que trabajar, o espiritual, o psicológico, o emocional, pero hay que trabajar. Y ahorita que hablas de esos estallidos con los hijos, digamos que en lo que yo he ido analizando un poco es la importancia. Lo que bueno, hay un concepto de una psicóloga, y es que ellos son los maestros de nosotros, ¿cierto? Y finalmente en esos estallidos que tú dices, sea porque, bueno, no sé, tuve un día cargado de estrés,
me pasó X, Y cosa en el transporte, en el trabajo, tuve cierta pelea, tuve cierto disgusto, tuve cierta frustración, pues finalmente también me descargo en ellos, puede ser eso, pero puede ser también lo que tú dices, ellos en mi forma de expresarlo, pues es esa forma de expresión fuerte. Bueno, hay algo importante que tú dices que con los niños es interesante y es el tema de que con ellos pues nos saca eso que finalmente guardamos a veces con las mil capas y que a veces yo creo que es un plus que tenemos los papás, porque obviamente cuando no lo tenemos, pues no tenemos esa experiencia, digamos que el vivir de pronto con tipo de experiencias de frustración en el trabajo, con jefes, en una comunidad, es diferente porque uno de una u otra cierto modo se controla más, porque, pues, no sé, es mi jefe, ¿cómo le va a responder? ¿Cómo, sí? Mientras que con los hijos uno siente cierto poder que me da el ser madre, un título. Exacto. Y entonces finalmente estallo con ellos de una manera más fácil de lo que de pronto he guardado en mi interior, ¿no? De lo que hay, digamos, lo que tú dices, algo psicológico de mi infancia, de que he cargado por años y que de pronto no soy consciente de que lo tengo y que debo trabajar en él. Pero también pues está, obviamente vuelvo al punto, el tema puede ser de que tuve, un ejemplo, un día cargado. También bueno, alguna vez vi una imagen de un vaso que tú lo vas llenando de agua, que tuve una pelea, entonces se va llenando un poquito de agua, tuve una frustración, se llena de agua, el transporte, el tráfico estuvo terrible, entonces se llena de agua, y llegas a la casa y tu hijo te grita y ¡push! Echas esa agua y entonces esa agua se derrama porque ya estabas al borde, al límite, y ya el agua se derrama y pues se derrama sobre ellos, sobre la familia y sobre los hijos que son pues ese. Entonces, digamos que o sea, vuelvo al punto que puede haber temas, retomando lo que tú decías, pueden haber temas psicológicos que sí hay que trabajar, pero pues pueden haber temas que del día a día que no he sabido controlar y digamos esa imagen que te digo del vaso, entonces decía como ve poniéndoles algodones, ¿sí? Si tu vaso se va llenando de agua, entonces tú tienes que ir llenándolo de algodones para que entonces él muestra como pues llena de algodón y pues absorbe el agua. Entonces cuando llegues y tu hijo te grita, pues no vas a estar cargado y no se va a derramar el agua. Es que mira, me encanta lo que acabas de decir porque yo creo fundamental que ahí es donde entra la espiritualidad. El algodón es la espiritualidad. Ese sin tener que someterme a ciertas reglas, porque eso también es neurosis y ya quiero tocar ese punto un poquito más adelante, pero mira que lo que también identificaba lo que tú decías es cómo todas esas cargas no solamente se la botas a la persona y lo mojas, sino que también cargas a la otra persona. ¿Me entiendes? O sea, no solamente nosotros llegamos y le echo el agua a mi hijo en la cara, sino que mi hijo va y se la echa porque también se carga y entonces terminamos cargando a otros. Exacto, pero la neurosis también funciona en el campo espiritual. Y yo quiero de pronto ir haciendo la curva final con este tema porque me parece fundamental aprender que también es neurosis cosas dentro de la fe y dentro de la religiosidad, ¿sí? Y es romper la religiosidad teniendo en cuenta que religión es la unión, ¿no? Religare, ¿sí? Volver a unir, ¿sí? Pero entonces, dándole... ¿Vas a decir algo? No, pues precisamente, bueno, quería que nos explicaras qué era neurosis inicialmente y luego pues cómo esa neurosis puede afectar tanto el ámbito personal, vuelvo al punto, en el trabajo, en la familia, en lo personal, como en el ámbito espiritual. Entonces digamos que tú pues nos estás contando que obviamente la neurosis también está en la religiosidad, fue que dijiste que es diferente a religión. Digamos que en este tema que estamos hablando de los sentimientos, cómo afecta la neurosis
cómo los sentimientos afectan la neurosis. Sí, mira, exacto. Y ahí voy a trabajar lo que hablamos de la parte de la fe y de todo este cuento. Finalmente, nosotros en esa neurosis, las neurosis nos dejamos llevar por las emocionalidades. Pero en esa emocionalidad, si tú no le das... cuando hablabas de lo del vaso, yo quería decirte que eso de poner algodón es darle sentido a lo que yo voy llevando en la vida, a lo que yo voy cargando y lo que yo me voy llevando, ¿sí? Y cuando le doy sentido, entonces es porque tengo un trabajo específico en ciertas cosas que yo ya he experimentado. O sea, voy en el bus y sé que me da piedra que esté lleno, por ejemplo. Entonces, pero me da piedra, dale sentido. ¿Por qué? Primero encuentra el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me da piedra? Debe haber algo que me afecta por dentro, ¿sí? Algo que me está incomodando desde hace años, desde el principio puede ser. Yo, por ejemplo, detesto los buses por el olor, ¿sí? No porque, Cristian tan creído, no le gusta montar en bus, ¿sí? Bueno, de pronto también, pero una de las cosas es el olor. Y también tu experiencia familiar no ha sido así, o sea, digamos que ha tenido las posibilidades de evitarlos, entonces. Bueno, sí, y digamos que muchas cosas cuando me montaba en un bus se juntaban que no me gustaban, entonces me mareaba el vallenato que no me gusta, el vallenato no el clásico, sino este vallenato corroncho perdón, que los que les gusta, con todo respeto, a mí me parece que es terrible, a ti te gusta, por ejemplo, a mí no me gusta. Entonces se unían muchas cosas que de pronto despiertan ese coso en mí que yo sé que tengo que trabajar. Entonces finalmente yo me subo y tengo que saber, bueno, el olor no ha cambiado del bus, entonces es algo en mí que también se vuelve tonto, ¿no? Entonces sí, puedo cambiarlo. Y es un trabajo. Sí, es un trabajo. Que es neurosis, o sea, ese tipo de cosas. Exacto, se vuelve una neurosis si yo no lo trabajo y si yo no me doy cuenta y si yo lo paso por encima. ¿Qué pasa? Pero ¿cómo se puede volver neurosis? Dejándolo que me invada el sentimiento y voy todo el camino y no sé qué. Que te amargue el día por ese tipo de cosas. Exacto, empieza a transformarme y a dañarme lo que soy en contra de otro. Pero ojo que la neurosis no solamente es por el lado negativo, también hay neurosis del lado positivo, que digamos es cuando yo trato, mira, ejemplo claro de neurosis o de algo que no te pertenece, es que toca tu ego y empieza a desbalancear tu ego, tu falso, tu yo falso. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Ibas a dar un ejemplo? No, sí, puedo dar un ejemplo. Digamos, no sé, vamos a hablar de algo positivo en la neurosis en este aspecto. Bueno. O este punto de la culpabilidad también entra ahí, ¿no? De sentirme digno o indigno de digamos, de los dones o regalos de Dios o de las bondades de Dios. Pero por supuesto, mira, exacto. Por ejemplo, desarrollalo un poquito. O sea, digamos que creo yo que como, no sé, en el ámbito de iglesia y en el ámbito de comunidades, pues se da mucho este tema de que no, yo no soy digno ¿qué te digo yo? O sea, bueno, no soy digno de hacer una oración o no soy digno de que me escojan para hacer un servicio o no soy digno de servirle a otro en temas de servicio, ¿no? O no soy digno de estar aquí porque en mi casa soy así, pero entonces aquí estoy poniendo ¿cómo es que se dice? Cuando sí, como hipocresía, incoherencia, soy incoherente, sí. porque allá sí soy así y en cambio acá que digamos cuando la familia yo creo que es la que más lo conoce a uno en todas sus facetas, en esas neurosis que tú dices, donde sale también los sentimientos y donde sale la explosión de los sentimientos en ciertas situaciones. Entonces la familia suele atacar mucho
cuando uno está en un ámbito de familia, perdón, de iglesia, de comunidad, pues como, muy bonito, usted que se lo pasa ya metido y aquí sí míralo, cómo es de grosero, cómo es de mal geniado, cómo es de... Entonces digamos que cuando uno va, digamos, a servir, pues como que todo eso lo ataca a uno como, no, yo no soy digno de estar acá, o sea, yo no merezco estar sirviendo o yo estoy poniendo una máscara porque realmente yo no soy esto, sino soy lo que vivía allá en mi casa. Entonces, digamos que cómo entender esa neurosis, porque algo que yo pienso que es importante y que obviamente a veces llevamos como al extremo de que no, es que no sé, me puse de mal genio y entonces me amargué y entonces por eso no soy digno de ir a servir hoy, por ejemplo. Pero entonces digamos que yo siempre he batallado con eso porque igual siento que, por ejemplo, el mal genio es un sentimiento de ser humano que es necesario en ciertos momentos de la vida, o sea, es necesario en ciertos momentos del día a día, es necesario, como, no sé, de pronto lo explica intensamente y que digamos, yo como madre he tratado de explicarle a mis hijos que pues está la ira, está el enojo, está la tristeza, está la alegría, está el desagrado y que son sentimientos propios del ser y que simplemente debemos reconocerlos porque como lo explica intensamente pues es necesaria la tristeza para que llegue la alegría. Entonces, y que a veces, digamos, vuelvo al punto en que no, es que yo estaba triste todo el día y cómo voy a ir allá y a ponerme alegre o a mostrar una sonrisa que realmente no tengo porque he estado triste todo el día, por ejemplo. Pero si yo, digamos, ese escenario me alegra y realmente llena mi corazón versus otros escenarios que tengo, no sé, diciendo, pero ¿cómo explicar esa ruleta, no, ¿cómo se llama? Una montaña rusa de sentimientos que vivimos en el día a día y de pronto que los llevamos a neurosis en la religiosidad y en el momento de llegar a servir? Nosotros los católicos creemos en Cristo. Cristo, hay un teólogo que me fascina y tú lo sabes que dice, era tan humano que solamente podía ser Dios. Y Jesús, leyendo su vida, el Jesús histórico de la Biblia, nos cuenta que pasó por estos sentimientos, tristeza, rabia y bueno, ira, y le llaman la santa ira. Entonces a veces nosotros hacemos que eso que nos cargamos porque tenemos que ser así, entonces se lo ponemos a otros para la carga. Y nosotros no tenemos que ser como nada, nosotros tenemos que vivir nuestra vida, reconocernos y en la profundidad. Por eso mira, la espiritualidad es así. A mí me encanta que tú dijiste que nosotros vamos así, pero la espiritualidad es así. La espiritualidad es así. En cambio, nosotros somos los que variamos y con preceptos que no son ni de Dios, ni tampoco de nosotros. Nosotros tenemos que darle sentido y encontrarle sentido a lo que nosotros vivimos. O sea, si tú estás todo el día con ira, pues hombre, piensa qué es lo que está pasando en tu vida. Y si estás muy, muy mal, eso es neurosis. Si todo el día estás con ira, es neurosis. Y si hay una neurosis, tienes que ir a trabajarla o con el psicólogo o con la espiritualidad. Entonces, lo que tú decías ahorita del servicio pasa muchísimo y lo hemos visto mucho. Tú te dejas llenar de que no soy digno. Ojo. ¿Quién eres tú para decir si eres digno o no digno de ciertas cosas? Entonces ahí es donde yo cojo mi ser y empiezo a quitarle. Yo soy iracundo. Cuando tú y yo peleamos a veces, ¿no? Que nos tenemos que abrazar y decir, no, es que no somos esto. O sea, yo de verdad desde mi interior quiero hacerte daño a ti. De verdad, está en mi propósito de vida ir a hacerle daño a Lorena. No, entonces voy deshojando. Porque eso es neurosis y puede convertirse en una neurosis. ¿Sí? Y yo cargártelo a ti. Ojo, Lorena, que este es el comportamiento que usted y yo como esposos tenemos que seguir. Porque somos católicos. O con los hijos. Ojo, Isabela, que si Isabela no se comporta así, ¿sí? Eso es parte de mi neurosis que se lo estoy transmitiendo.
No quiere decir que, entonces el católico no, el católico caemos en todo esto porque es que es parte de la humanidad, pero hay que darle sentido. Yo soy fiel creyente de que un tipo como Pedro, como Pablo, no eran... bueno, claro, y a veces ¿sabes qué pasa? Que se convierte en la falsa humildad del yo falso, que sale a florecer y decir soy humilde. ¿No? Entonces, no, es que Señor, no soy capaz, porque no soy digno de ti. No somos dignos porque Él nos hizo, nos creó, nos mandó la presencia del Espíritu, nos dio toda la dignidad desde el momento de crearnos, desde antes. Somos dignos, amor. Tenemos que creernos que somos dignos, hay que empezar a cambiar la manera de pensar. Somos santos. Hay que volver a esa santidad, necesito regresar a mi santidad, a mi estado de santidad, que es la diferencia entre los santos y nosotros. Volver a ese estado de santidad. Entonces, tengo que creerme y saber que soy digno. Y lo demás es neurosis y trabajo. Tengo que trabajar en mí. Si mi autoestima está baja, tengo que trabajar en mí. Alguien me bajó la autoestima, yo mismo me la he bajado porque me siento inferior a los demás, porque he vivido cosas que me han hecho sentir inferior que los demás, porque son cargas, neurosis que otras personas o yo mismo me he puesto y me pongo. No puede ser, no es coherente con una vida espiritual de transformación del ser, que es lo que la mayoría de líneas espirituales quieren trabajar, la transformación de la persona. Nosotros los católicos vivimos dentro de esa corriente del catolicismo y del cristianismo que es Cristo, nuestro evangelio viviente, y Él jamás se dejó llevar por sus neurosis constantes, con todo, yo lo que veo en el Evangelio, jamás veo un Cristo desequilibrado psicológicamente, veo un ser humano con movimientos de su humanidad, que le dio piedra, que se puso a llorar, y ¿por qué no? Estoy seguro que se desilusionó en algún momento. Dice que, o sea, nosotros vemos el único inmutable en sentimientos es Dios, pero se quiso hacer hombre en Cristo para manifestar la humanidad y dentro de la humanidad la transformación. Entonces ese es el camino correcto, es el camino correcto hacia la transformación del ser. Usted se fue ya. Entonces, bueno, esto era parte de lo que quería que nos compartieras. De reconocer realmente lo que somos. Yo creo que es importante en conclusión a qué es espiritualidad y qué es neurosis. Es reconocer realmente lo que somos. Vuelvo al punto que yo estaba con mi concepto de que tenemos el ADN de Dios. Concluyendo pues esto de estos dos conceptos, creo yo que es importante pues tener en cuenta de que somos lo que realmente somos. Digamos que volver a pensar lo que realmente somos cada vez que digamos vivamos momentos en los que no nos creamos espirituales o en los que tengamos esas neurosis que pueden ser dignas del ser humano, o puede ser pues también temas de trabajo psicológico o de heridas pues del pasado, que hay que trabajarlas, pero vuelvo al punto reconociendo el ADN, mi concepto último de que tenemos un ADN que es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si somos imagen y semejanza de Dios, pues tenemos ese ADN de Él. Y al ser pues esa imagen y semejanza de Dios, pues yo creo que ese es el camino para reconocer lo que realmente somos y tenemos. Entonces obviamente la imagen también del ser humano, pues lo que tú dices, tiene los sentimientos, que vuelvo al punto que yo creo que intensamente lo explicó de una manera espectacular, y es que son necesarios para analizarme, para pasar de pronto digamos, de la tristeza, poder tener un momento de alegría y reconocerlo. O sea, son sentimientos que por algo Dios los permitió en el ser humano, porque son necesarios en el proceso del día a día y en el proceso del ser, precisamente.
Y exacto, y que no puedo, los extremos obviamente son malos, ni pasar a decir, es que este mal genio que me inunda y que yo soy mal genio y yo soy mal genio, no, sino, y tampoco puedo pasarme al extremo de decir, no, es que así soy yo, soy mal geniado y así soy, y pues si usted me quiere así, pues bien, y si no también, tampoco puedo pasarme de un extremo al otro, pero sí mantenerme en el centro pensando en que pues hay un punto en el que es suficiente lo que tú dices, la palabra dice, ponte mal genio pero no peques, entonces es un sentimiento necesario, pero no lo puedo pasar al otro extremo de pecar y de lastimar a otros y lastimarme a mí mismo y ponerle pues esa carga de que no puedes ser eso o que no eres eso y que mejor dicho tienes que erradicar el mal genio de ti porque no puedes ser eso para dar un buen testimonio, que es lo que suele pasar. Entonces no puedo erradicarlo porque vuelvo al punto, es un sentimiento necesario que debo controlar, que debo trabajar para no pasarlo al punto del pecado, pero que sí debo trabajarlo para reconocerlo y ver lo bueno que hace en mí, ¿no? Y darle, es que también, mira, darle sentido. El sentido, sí, el darle sentido en el momento, en la situación en la que lo vivo. Y si es necesario poner esos algodoncitos que absorban y que me ayuden como a volver a mí, pues es necesario, ¿no? Entonces que el algodoncito, que si necesito un minuto de respiro, que si necesito tiempo para mí, que si necesito tiempo con Dios, que bueno, no sé, el algodoncito pues cada uno lo analiza de qué manera me ayudo a tranquilizar mis sentimientos para volver a lo que realmente soy yo. Entonces, bueno, eso era básicamente lo que queríamos hoy conversar en este especial de Un Café con el Rey, donde pues podemos encontrar precisamente ese ser persona y ese encontrarse con el yo, ¿no? Creo que es básicamente lo que queríamos hoy. Entonces, déjenos sus comentarios, por favor, suscríbanse, si se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, si nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en la red social que más utilicen. Es de gran valor para nosotros sus comentarios, que nos dejen sus comentarios de qué opinan sobre este tema que es tan sentido y tan sensible, pues que nos cuenten también qué opinan ustedes, cómo han vivido este concepto de la espiritualidad y de la neurosis. No la dejen en la cajita de comentarios, que nos compartan. Darle gracias a la Fundación Kyrios, que nos ha permitido entender mucho también, entender mucho de estos conceptos. Allí van a encontrar una serie de cursos, de diplomados, de carreras profesionales. Si necesitan algún tipo de asesoría psicológica, espiritual, vayan allí dejamos aquí también la página para que se acerquen, pues, y puedan ver si están interesados en algo, nos cuenten y ahí van referenciados de nosotros. Entonces, cualquier cosa, aquí en Bogotá pues también hay una sede física donde pueden recurrir, entonces con gusto estamos ahí para poder aprender, pues también agarrados de la mano de esta fundación con profesionales que nos permiten entender este tipo de conceptos tan importantes en nuestra vida. Y si van a nombre de Un Café con el Rey, tenemos sorpresas, entonces van en nombre del Café con el Rey y se van a encontrar con algunas sorpresas que les van a regalar en nombre del Café con el Rey. Entonces ahí cualquier cosa, muchas gracias por vernos, por compartirnos, por seguirnos, por acompañarnos en Un Café con el Rey. Un Café con el Rey. Chao. Me levantaré, Señor.